guardar por las personas que de pronto no estén en este momento. Entonces, como venimos diciendo, movimiento en el plano supone un plano, va a tener entonces... bueno, perfecto, listo. Ya estoy viendo el mensaje de Laura Daniela acá, muy bien. Entonces, el movimiento en el plano, entonces, supone, como decimos, un plano tiene un eje X y un eje Y, ¿cierto? Entonces va a haber movimiento en los dos sentidos, ¿listo? Voy a compartir pantalla para que empecemos a analizar el movimiento. No se preocupen, le pueden decir a los compañeros que no se preocupen, esto se está grabando también, voy a empezar Lo que pasa es que no se publica de una vez, ¿no? Entonces, yo les paso el enlace de todas maneras. Bueno, voy a compartir entonces pantalla. Listo, acá estamos, muy bien. Pues aquí vamos a salir todos, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente. Estamos hablando de física, ¿no? Y en física hablamos de cinemática, pero nos había faltado un movimiento que es el movimiento parabólico o movimiento en el plano. ¿Listo? Como es un movimiento en el plano, supone un movimiento tanto en el eje X como en el eje Y. Voy a hacer acá un plano cartesiano, donde vamos a revisar cómo es ese movimiento que se da. ¿Listo? Voy a aprovechar esta función. Perfecto. Ese sería el movimiento en el plano. ¿Qué cosas nuevas hay para este movimiento en el plano? Entonces, nuevo, que hay un movimiento, como les venía diciendo, en el eje X y en el eje Y, ¿cierto? Está allí. Perfecto. Entonces, está formando un ángulo respecto a la horizontal, ¿no? Por favor, apagamos los micrófonos mientras no estemos hablando. ¿Listo? Entonces estamos compartiendo. Listo, perfecto. Bueno, mientras descarga el Zoom. Bueno, entonces tenemos ahí un ángulo, ¿no? ¿Qué es importante analizar? Que hay un movimiento en el eje X, un movimiento en el eje Y. Vamos a mirar qué tipos de movimientos se dan en cada uno de esos ejes. En el eje X tenemos, hablar del eje X o eje horizontal, tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Pero hay que tener en cuenta que aquí la velocidad, ¿se acuerdan lo que yo les dije la vez pasada que hablamos de cinemática, que la velocidad era tangente a la trayectoria? Bueno, acá sí lo vamos a ver más claramente. Si yo mirara la velocidad en cada uno de los puntos de esa trayectoria, nos encontraríamos con esto. Estos que estoy dibujando en azul son los vectores velocidad. ¿Listo? La velocidad en cada uno de esos puntos que pasa está cambiando, ¿cierto? Sí. Es decir, que en un punto cualquiera de la trayectoria yo puedo tener este vector de velocidad. Y como tengo un vector velocidad, los vectores tienen componentes, ¿se acuerdan? Voy a hacer una especie de plano cartesiano acá sobre este vector para que miremos cuáles serían las componentes. Entonces tendría una componente en X, si la ven acá, velocidad en X, y tendríamos una componente en Y, velocidad en Y, ¿cierto? Con un ángulo. Es decir, que tenemos que sacar esas componentes. La velocidad en X sería la velocidad por el coseno del ángulo, de ese ángulo, ¿cierto? Con el que lanzamos el objeto, y la velocidad en Y sería la velocidad por el seno del ángulo. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que tener cuidado, ¿no? Que la velocidad en X es diferente a la velocidad en Y. Tengo dos movimientos, uno en X y uno en Y. Y la velocidad total, la magnitud comenzó atrasado. Entonces, del vector. Algo que sí. Velocidad del vector velocidad, entonces sería componente, ¿cierto? Vamos a mirar acá, perdóname que me perdí un poco el cursor. Listo. Velocidad, recuerdan teorema Pitágoras, ¿no? Acá lo que se está formando es un triángulo rectángulo, de manera que la magnitud de la velocidad sería velocidad en x al cuadrado más velocidad en y al cuadrado y una raíz cuadrada de eso, ¿sí? Esto es Pitágoras, ¿cierto? La magnitud del vector velocidad sería, entonces, velocidad en x al cuadrado más velocidad en y al cuadrado. ¿Sí se acuerdan de Pitágoras, cierto? Es un triángulo rectángulo. Listo. Esto para que si queremos saber cuál es la velocidad total. Listo, de manera que en el eje X tenemos un
movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Perdón. Y entonces, el espacio en X sería igual a la velocidad en X por el tiempo, ¿cierto? Porque es un movimiento rectilíneo uniforme. Esperen un momento, chicos. Listo, ahora sí. Bueno, entonces tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Se acuerdan del movimiento rectilíneo uniforme? Espacio es igual a velocidad por tiempo. Pero acá la velocidad es ¿cuál? La velocidad de X, ¿cierto? Es decir, que el espacio será igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. Esta es la ecuación para desplazamiento en X. ¿Listo? Eso en el eje X. ¿Sí? ¿Qué distancia se mueve en el eje X? Y en el eje Y, pues vamos a analizar en el eje Y. Voy a volverse un poquito al gráfico para que observemos algo. Quiero que analicemos que en el eje Y el movimiento ya no es rectilíneo uniforme, sino que es un movimiento uniformemente acelerado. ¿Listo? Es decir, hay una aceleración. Recuerden que en este chat también me pueden escribir si tienen alguna pregunta, ¿no? Ahí tenemos chat también. ¿Listo? Perfecto. Movimiento uniformemente acelerado, ¿no? Vamos, me voy a volver aquí. Y recuerden que, ¿se acuerdan de caída libre y lanzamiento vertical? ¿Cuál era la aceleración? ¿Quién me dice cuál era la aceleración en caída libre y lanzamiento vertical? ¿Cuál es el valor de la aceleración en esos dos movimientos? ¿Quién me dice? ¿Cuál era la aceleración en lanzamiento vertical y caída libre? Uno solito que me lo diga. ¿Ninguno? ¿Quién me dice? Profe, sería 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Perfecto, muy bien. Es decir, la gravedad, ¿cierto? Eso era lo que quería que analizáramos, ¿vale? Es decir que la única aceleración que se va a ver en todo el movimiento vertical es la gravedad. ¿Listo? Y la gravedad siempre apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, ¿cierto? Por eso incluso hay un ejercicio típico que se pone en las pruebas a ver, que ponemos una persona que está golpeando un balón. Recuerden que cuando se golpea un balón no se va recto, normalmente genera un movimiento parabólico, ¿cierto? Que es lo que llaman, bueno, los chicos que saben más de fútbol, que le dice efecto, que con el ángulo, etcétera, ¿no? Entonces, siempre, en toda la trayectoria, la aceleración se dirige siempre hacia abajo. ¿Listo? Entonces, aquí va a haber un movimiento uniformemente acelerado, casi que es un lanzamiento vertical. Primero sube y luego baja, ¿no? Porque recuerden que ustedes golpean un balón o lanzan un proyectil, sube, parece que se queda estático y vuelve a bajar, ¿no? Eso es lo que pasa en el eje Y. Entonces, ¿cómo serían esas ecuaciones? Las mismas, como yo les digo, no hay cambio, solamente que vamos a tener en cuenta cuál es la velocidad en Y, es decir, sería velocidad inicial de Y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no? Pero sí que es aceleración, pero es gravedad. ¿Y esa velocidad inicial en Y cuál es? Pues Y es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Es decir, que es la misma, solamente que la velocidad tiene, como es una componente, ¿cierto? Porque es tangente a la trayectoria, entonces tengo que tener en cuenta esa velocidad inicial en Y. ¿Listo? Muy bien. Bueno, lo siguiente que vamos a revisar es alcance máximo y altura máxima. Resulta que cuando yo tengo un movimiento parabólico, el que vimos, voy a hacerlo ahora sí, para que lo podamos analizar mejor.
ponerlo en azul, un poquito más grande. Cuando tengo un lanzamiento parabólico, un tiro parabólico, puedo calcular el alcance máximo horizontal y la altura máxima. ¿Dónde estarán? Esta que está aquí, por lo en verde, es lo que llamamos la altura máxima, ¿cierto? Y máxima. ¿De qué depende y cómo determino esa altura máxima, chicos? Muy importante. Y esto que tenemos aquí, esta distancia, es lo que llamamos X máxima. Por ejemplo, si un jugador de fútbol golpea un balón, pues quiere saber con ese ángulo que lo golpeó, porque va a depender del ángulo, ¿cierto? ¿Hasta dónde llegará? ¿Cierto? Si alcanza a llegar al arco o no. O además, si va englobado, si pasa por encima o alcanza a entrar. Y si alcanzará a llegar por ejemplo, un proyectil al objetivo. ¿Quién me dice cuáles son las ecuaciones de alcance máximo horizontal y altura máxima? Bueno, acuérdense que aquí si tienen micrófono pueden hablar, ¿no? Fórmulas o cómo determino el alcance horizontal máximo y la altura máxima. Profe, la altura máxima se soluciona es cuando cuando BY es igual a 0, ¿cierto? Profe, tienes el micrófono apagado. Que muy bien, entonces cómo quedarían las ecuaciones, ¿no? Está muy bien Sí. ese análisis. Listo, vamos a mirar. Mira. Listo. En el alcance, en la altura máxima, como tú dices, en este punto, vamos a usar otro color, en este punto de la altura máxima, la velocidad, el vector velocidad se hace completamente, es otra pregunta que casi siempre sale en las pruebas a ver, se hace completamente horizontal, ¿cierto? Es decir, Sí. que en la altura máxima no hay velocidad. ¿Qué? Toda la velocidad es X. ¿Listo? En el punto de altura máxima. Es claro. ¿Y cómo lo podemos determinar? Muy sencillo. La ecuación que podemos usar para Y máxima es velocidad inicial al cuadrado, seno al cuadrado del ángulo sobre la gravedad. ¿No? Está bien en las ecuaciones que vimos también de movimiento uniformemente acelerado. ¿Sí? Si la velocidad en y es 0, entonces, ¿qué nos quedaría? Esta es la altura máxima. ¿Para qué nos sirve la altura máxima? Para determinar cuando un ejercicio, por ejemplo, nos dice si alcanza a pasar un muro, si llegará a la altura máxima, ¿cierto? Y la distancia horizontal máxima es parecida, un poquito parecida. Hay que tener mucho cuidado con las ecuaciones. Velocidad inicial al cuadrado, seno de 2 veces el ángulo, que es diferente al seno al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad. ¿Estamos de acuerdo con esas ecuaciones? Sí, profe. Sí. Esas son las formas para determinar. Muchos ejercicios no les van a pedir que hagan toda la vuelta, sino que directamente les piden
altura máxima y espacio horizontal máximo. O cuando me diga que si alcanza el proyectil, que si alcanza a disparar, sería movimiento parabólico para determinación de alcance máximo. ¿Listo? ¿Queda claro hasta ahí? ¿Sí se relaciona un poco con lo que hemos visto? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces, ese es el movimiento parabólico, ¿no? ¿Cuál es el movimiento semiparabólico? ¿Qué diferencia tiene el movimiento parabólico al semiparabólico? ¿Qué tipo de cuerpos tienen ese movimiento, por ejemplo? También es un plano, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que muchos chicos no han podido ingresar. Vale. ¿Dónde está? Listo. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre parabólico y semiparabólico? Dice Andrea Valentina que tiene una trayectoria parabólica, pero al final es una recta. No. ¿Qué me dice? ¿Se han visto un movimiento semiparabólico? ¿Qué cuerpos ahora realizarán un movimiento semiparabólico? ¿O han visto alguna vez un movimiento semiparabólico? Profe, Dime. que de pronto, o sea, yo creo que el parabólico necesita un ángulo, pero el semiparabólico necesita, o sea, necesita comenzar en cero, ¿sí? Sí, podría ser en cero, pero ¿te refieres en cero el ángulo? Sí. Muy bien. Este ya no tiene un ángulo, ¿cierto? Ujú. Muy bien, vamos a analizar entonces cómo sería el movimiento semiparabólico. El movimiento semiparabólico es el que sucede cuando lanzamos desde un avión, por ejemplo, un proyectil, o cuando dejamos caer algo de una mesa. Si dejamos, por ejemplo, un balón que caiga, no cae así en caída libre, ¿cierto? Él hace este tipo de movimiento. Vamos a hacerlo mejor con una curva para que no nos quede tan. Listo. Ese es un movimiento semiparabólico. Es como si partiera la parábola en dos y solamente desde la altura máxima empieza a caer. ¿Sí se dan cuenta? Como si yo dejara caer una pelota de la mesa. Este es el tipo de movimiento que realiza un movimiento semiparabólico. ¿Listo? Entonces ya no hay un ángulo de partida como decía Vanessa, ¿cierto? Ya partimos desde cierta altura y vamos a analizar o a revisar que también recorre una distancia horizontal. Es decir, recorre una altura pero casi que al revés, cayendo, y una distancia horizontal. ¿Listo? ¿Qué cambia acá? Que ya el movimiento en el eje X va a ser un movimiento rectilíneo uniforme. Como ya no hay ángulo, simplemente va a ser velocidad inicial por tiempo. Eso es todo. ¿Listo? Ese es el cambio más importante que tiene el movimiento semiparabólico. Ya no hay un ángulo inicial. ¿Listo? ¿Y parte de dónde? Está partiendo prácticamente del reposo, ¿cierto? Ah, dice Jessica, bueno, no le dieron tiempo. ¿Cierto? Es un ejercicio típico, por ejemplo, cuando hay un avión que está tirando una bomba. ¿Cierto? La bomba va a impactar, por ejemplo, en esta isla. ¿La bomba qué debe hacer? Y el radar está equipado para eso. Debe hacer eso. ¿Por qué? Porque él lleva una velocidad, ¿cierto?
Él lleva una velocidad, con esa velocidad parte el cuerpo. Entonces, si yo la tiro cuando esté acá, pues la bomba me va a caer por aquí, ¿cierto? El radar está equipado de manera que calcule la distancia horizontal a la que debe estar ese cuerpo para que realmente el impacto se dé, ¿listo? Con esa velocidad que lleva. ¿Sí queda claro eso? Perfecto. Listo. Bueno, vamos a mirar un ejercicio entonces a ver cómo nos va, ¿vale? Voy a dejar de compartir un segundo y ya les paso el ejercicio. ¿Está bien? No. No sabe. La embarra así. Y bien, pero... Listo, bueno. Les voy a compartir pantalla otra vez para que miremos el ejercicio. Ese es el ejercicio. Un avión vuela horizontalmente a razón de 90 metros por segundo. Deja caer una piedra desde una altura de 1000 metros, como se ve en el gráfico. ¿Con qué velocidad aproximadamente llega la piedra a tierra y se desprecia el efecto del rozamiento del aire? El gráfico casi que les está dando algo de cómo lo deben realizar. 5 minutos para realizar ese ejercicio. Acá desde una altura de 1000 metros, o sea, esto sería y la velocidad, lo que vamos a buscar, sería igual a la fórmula que son. Yo no hice nada de tiempo.
No sabía cuál es la respuesta. Dice, mm, metros. ¿Con qué velocidad? Con la velocidad de metros sobre segundo sería el tiempo. Porque tiene segundos. Entonces 90 segundos, por ejemplo, sería el tiempo por altura, que sería la distancia. Sería la distancia. Y eso me va a dar velocidad, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, acá está velocidad. No, devuélvete. ¿Listo, chicos? Porque se nos va a cerrar. ¿Alguien tiene una respuesta? ¿Al ejercicio? Bueno, recuerden que eso se está grabando también, ¿no? No hay problema para los que no han podido. Entonces, mucho cuidado, chicos. Aquí es recordar mucho de lo que vimos en cinemática. La velocidad es un vector, ¿no? ¿Alguien tiene un dato? Miren que ahí están las opciones, A, B, C, D, E. Primero que todo, tenemos que calcular, porque es la velocidad total la que me está pidiendo. Tengo que calcular, perdón acá, la velocidad en Y, y por otro lado calcular la velocidad en X. ¿Listo? La velocidad en Y sería igual, ¿se acuerdan de cinemática, de estas fórmulas? Velocidad en Y, o velocidad final en Y, es igual a velocidad inicial en Y, más 2 veces la gravedad por la altura. ¿Se acuerdan de esto? Sí, señor. Ah, bueno, esto es cinemática, movimiento uniformemente acelerado, pero inicialmente en Y no hay velocidad, ¿cierto? Porque ¿cómo es la velocidad cuando inicia el movimiento? Solo horizontal. Ah, entonces no hay velocidad inicial en Y. Sí hay final, pero no hay inicial en Y. Entonces la velocidad en Y final sería igual a la raíz, porque voy a sacar de una vez la raíz, de 0 más 2 veces la gravedad, que es 9,8, pero voy a colocarle menos 9,8 porque está bajando, ¿no? Miren que está bajando. Por la altura que son 1000 metros. ¿Cierto? La raíz de todo eso.
velocidad final en Y. Entonces la velocidad final en Y sería igual a 140 metros por segundo. ¿Listo? Esto se parece a movimiento uniformemente acelerado, velocidad inicial más 2 veces la aceleración por la distancia, ¿cierto? Como inicialmente cuando parte el avión o la bomba, pues no hay velocidad en Y porque todo es en X, como nos había dicho la compañera Vanessa. Entonces nos daría raíz de 0 más 2 por la gravedad, que es menos 9,8 por 1000, ¿cierto? Y nos daría entonces 140 metros por segundo. Ahora, ¿cuál será la velocidad en X? Pues la velocidad en X es constante, que fue lo que primero hablamos en este momento, ¿cierto? La velocidad en X, ¿cuál es? La que lleva el avión, es decir, 90 metros por segundo, ¿cierto? Es la velocidad que lleva el avión. Perdón. Ahí se me fue como un poco. Listo. Esa es la velocidad que lleva el avión. ¿Listo? La velocidad en X no cambia. ¿Cuál está cambiando? La velocidad en Y. Y ahora sí puedo calcular la velocidad total. Velocidad total es igual a la velocidad en X, que es 90 al cuadrado. ¿Se acuerdan que dijimos que eso era como Pitágoras? Que era un triángulo rectángulo lo que formaba el vector velocidad. Más la componente en Y, que es 140 al cuadrado. ¿Listo? Bueno, se me perdió el cursor. Acá está. Y eso nos daría una velocidad total, vector velocidad, de 166,4 metros por segundo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hice? Determinar la velocidad en X, que es la misma con la que parte, determinar la velocidad en Y, recordando que la velocidad inicial en Y es 0, ¿cierto? Y luego, por Pitágoras, ¿se acuerdan? Determino la magnitud total del vector velocidad, la suma de los cuadrados de los catetos. Y entonces la respuesta correcta sería la B, 166,4 metros por segundo. ¿Sí fue claro? Sí. Bueno, igual eso queda grabado, ¿no? Es para que... Sí, profe, sí fue claro. Hay cosas que son claves, ¿no? Es que estamos en semiparabólico, cuando estamos en semiparabólico, o acá en este punto inicial, no hay velocidad en Y, sino que es toda en X. Por eso la velocidad en X se mantiene constante, no cambia, ni para el proyectil, ni para el avión, ¿cierto? Lleva la misma velocidad en X. ¿Cuál está cambiando? La velocidad en Y, ¿cierto? Miren, acá se ven los dos vectores, velocidad en X y velocidad en Y, perdón, los dos componentes. Velocidad en X y velocidad en Y. Y la velocidad en Y cambia de acuerdo a la gravedad y a la altura que vaya recorriendo, ¿cierto? Porque a medida que vaya bajando, pues va acelerando más en Y. ¿Sí se dan cuenta? Va aumentando la componente Y. ¿No? Porque aumenta la distancia que está recorriendo. Pero inicialmente para este movimiento no hay velocidad inicial en Y. Y finalmente, como esto es un vector, pues simplemente es la suma de los componentes, del cuadrado de los componentes. ¿Listo? Entonces hay que tener acá en estos ejercicios, las fórmulas son las mismas, hay que tener mucho cuidado con los conceptos, que estén bien claros. ¿Listo, chicos? Bueno. ¿Alguna pregunta? Hasta el momento. Recuerden que si hay dudas, las podemos dejar en consultorio y pues las grabamos desde YouTube u otro medio. El caso es que la idea es que se pueda resolver, ¿no? Y que quede una evidencia, ojalá en video, de eso. Daniela me pregunta cómo se saca la gravedad. Daniela, la gravedad es constante. ¿Sí? Significa que no cambia. En el planeta Tierra la gravedad en todos los puntos pues, realmente se mantiene constante, es 9,8 metros por segundo al cuadrado. A veces en algunos ejercicios la aproximan a 10, ¿sí? Pero es un valor que no cambia. ¿Listo? Bueno, no sé si haya más preguntas. Mirar este chat. Bien. Bueno, no veo más preguntas por ahora. Listo, chicos. Voy a cerrar. Se demora un poquito más en salir la publicación en YouTube porque tengo que se convierte y luego sí lo subo, ¿vale? Pero apenas lo tenga convertido les mando el link. ¿Listo? Bueno. Bueno, chicos. Entonces, muchísimas gracias por la asistencia y que tengan un feliz día. Recuerden, si hay dudas, ojalá las podamos dejar en consultorio para poderlas compartir todos, ¿vale? Listo, profe, gracias.
Chao. Gracias, profe. Chao, que tengan Gracias, profe. Gracias, profe. Chao.